Cuando se anunciaron las tres mecánicas nuevas, contrabando, capturar y recompensa, yo fui uno de los primeros fieles defensores de contrabando, así que por supuesto el primer vídeo hablando de las tres nuevas mecánicas tenía que ser este. Espero que les convenzca mucho más de que esta mecánica de verdad merece mucho la pena. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo dicho, enamorado de contrabando. Y es que al final están mis dos colores favoritos, en amarillo y en verde, ¿no? Pero antes de nada, un anuncio parroquial para todo el mundo. El primero, tenemos un sorteito de un pedazo de starter con el cartón peleón. Hay un vídeo, se los dejaré por aquí para que puedan y vayan y participen. Cuanta más gente participe, mejor. Más apoyo verá las empresas que están dando ustedes como audiencia de Puente 3. Así que todos salimos ganando, entre ellos ustedes, porque van a poder recibir una de estas cajitas en su casa. Segundo anuncio parroquial, el viernes iba a hacer un vídeo abriendo esta cajita para esta colaboración, este desafío que tenemos entre 4 creadores de contenido. Sin embargo, va a ser un vídeo porque no me da la vida, y entonces el sábado es cuando anunciaré los ganadores del sorteo de esta cajita, ¿vale? Entonces, viernes, vídeo abriendo esto y explicando toda la mecánica, toda esta colaboración con otros youtubers, y el sábado sorteo de esta cajita, porque yo creo que ya el sábado se va a quedar como el día de los vídeos de opinión, de hablar de novedades y tal, siempre un directito con la gente que se quiera pasar. Así que nada, sábado les espero para tanto ese sorteo como para hablar de un montón de cositas que han pasado esta semana. Y venga, ahora sí que sí, vámonos al esquema del día de hoy, vamos a hablar de contrabando. Tenemos, bueno, explicación muy breve, porque a lo mejor no todo el mundo que ve estos vídeos está metido en los chats, Discord y demás. Hay gente que está empezando, gente que tiene todavía bastantes dudas sobre cómo funciona el contrabando, por qué es tan bueno, qué hace daño a esta nueva mecánica, cómo se pueden enfocar los mazos, dependiendo del líder y de algunas otras cositas, de qué modo están diseñadas las cartas y qué hay que tener muy en cuenta a la hora de decidir si una carta la meto o no la meto. Y mejores cartas está en amarillo porque creo que va a quedar un vídeo muy largo, así que lo voy a dividir en dos. Esa parte de mejores cartas lo van a ver en un vídeo que saldrá en un par de días, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello, no perdamos más tiempo. Explicación. A ver, muy simple, muy simple. Contrabando es contrabando, ¿no? Es algo ilegal, estamos tratando de hacer algo fuera de las normas normales del juego, y al final es una carta, la podemos jugar, ya sea evento, ya sea mejora, ya sea una unidad, en lugar desde nuestra mano, la vamos a jugar desde nuestra pila de recursos. Para que esa carta pueda ser jugada de ese modo, normalmente tiene que ocurrir una cosa, que en la propia carta ponga contrabando, ¿vale? Y aparezca un coste, aparezca unos aspectos y aparece normalmente la explicación de qué es contrabando, y en otras ocasiones aparece algo adicional. Luego vamos a ver ejemplos de todo esto. ¿Por qué contrabando se juega de este modo? Bueno, al final es algo secreto, es algo que tenemos aquí, que hemos decidido bajar como recurso en lugar de tenerlo en nuestra mano y jugarla de una forma sorpresiva. A lo mejor el rival, un caso extremo, ve que tenemos 0 cartas, el rival no me puede jugar absolutamente nada. No, boom, te saco algo desde recursos, jugándolo a través de contrabando, y damos este impacto en la partida que el rival no se está esperando, ¿vale? Cuando yo juego una carta de contrabando pagando el coste que aparece en contrabando, 2 puntos, después de jugar esa carta, tenemos que colocar la carta superior de nuestro mazo en la pila de recursos agotada, ¿vale? Toda carta, en principio, que salga desde el deck a nuestra pila de recursos va a entrar girada, va a estar agotada, ¿vale? Entonces no ganamos, o sea, no estamos rampeando, pero un modo de verlo es ganamos un robo. ¿Por qué? Porque aceleramos un poco el deck. Si es un deck muy enfocado a contrabando, posiblemente sea una carta que podamos jugar también desde contrabando, por lo tanto es casi como un robo, ¿vale? Y si no, estamos ciclando el deck y acelerando para llegar a otro tipo de cartas que estamos esperando en turnos posteriores. Dudas que suele tener bastante gente. Sí, puedes usar la carta como recurso para pagarse a sí misma, ¿no? Entonces, tenemos una carta que cuesta 3 de contrabando y tenemos 3 recursos ahí, en la mesa. Agotamos las 3 cartas y ahí revelamos esa carta que cuesta 3 y que queremos jugar, aplicamos todo el efecto que haga y luego ponemos el tope en nuestra pila de recursos, ¿vale? Entonces sí, se puede jugar la carta y yo normalmente diría que es lo más óptimo, ¿vale? Haré un vídeo, tengo un vídeo pensado que tengo unas ganas locas
hablando de toda la parte de recursos de este juego. Entonces, explicaré razones o momentos donde puede ser que no nos convenga esto, pero normalmente, si sobre todo estás empezando, intenta pagar la propia carta que quieres jugar desde contrabando con ella misma, ¿vale? Entonces, por eso es importante giro, giro, giro y saco la carta que quiero jugar. Porque a veces cometemos el error de, te quiero jugar esto por contrabando. Y te giro 4 cartas, pongamos, que son lo que cuesta la carta. No salimos perdiendo, pero tiene algunos efectos importantes que hay que tener en cuenta en ciertos metas, ¿vale? Luego, recomendación. Mira mucho tus recursos antes de jugar nada. ¿Por qué? Porque cuando el meta se establezca y digas, rojo-amarillo tiene mucho esta carta que desde recursos cuesta 3, ¿no? Desde contrabando cuesta 3. Si yo juego algo que cuesta 4 y me quedan 3 recursos y ahí empiezo a mirar, como para verificar que tengo la carta o saber cuál es, estoy dando pistas al rival, ¿no? Le estoy diciendo, está mirando, contrabando, le quedan 3 recursos, posiblemente me juegue el blaster, ¿no? Sin embargo, si yo al inicio de la ronda digo, a ver, en esta fase de acción, ¿qué quiero jugar, no? Tengo 7 recursos, tengo una... Miro todos mis recursos, ok, quiero jugar este blaster que me cuesta 3. Lo bajo, hago cuentas y sigo jugando, El rival no sabe si quiero jugar algo en este turno desde contrabando, ¿vale? Entonces, cuanta menos pistas le dé, mucho mejor. Y el siguiente punto es juegos mentales. ¿Por qué juegos mentales? Porque puede ser que no tengamos absolutamente ninguna carta desde contrabando, pero podemos fingir que sí. Aquí ya entrará un poco la conciencia de cada uno, pues no sé si creemos que es buena idea, si es mala idea, si es hacer trampas, si es engañar, no lo sé, la verdad yo no tengo una respuesta, pero yo digo que podemos hacer como, claro, esta, sí, ¿no? Y podemos como fingir que tenemos una carta que quiero jugar por contrabando y el rival dice, ok, rojo-verde, contrabando, tiene que ser verde. ¿Quién me puede jugar? Y empieza a echarle cuentas, ¿no? Entonces le hacemos al rival trabajar con su cabeza, no pensando en lo que tengo en la mano, sino lo que puedo tener en recursos. Y puede ser que condicionemos el juego del rival. No sé, hay muchos truquillos, ¿no? Que se pueden aplicar en esta parte del contrabando. ¿Por qué es tan bueno, gente? Bueno, yo lo he resumido a 3 situaciones, ¿no? Segunda mano, ¿vale? Única mano y versus control. Versus control, ¿por qué? Bueno, versus control muchas veces, pues bueno, al final va a tener respuestas a muchas de las cosas que tenemos nosotros en la mano, ¿no? Va a tener en cuenta, llega el turno 5, me puede jugar cierta unidad, entonces me guardo este takedown para poder quitármelo, ¿vale? Entonces, si tengo en cuenta algo que tengo aquí en recursos, está muy bien, ¿no? Porque es un elemento extra que a lo mejor el rival no está contando, porque normalmente estas cartas tienen sobrecoste, entonces le rompemos un poco la matemática. Pero además hay mucho control que va de milear, ¿no? Que va de quitarnos cartas de nuestro mazo. Nos va quitando, por tanto, puede ser que llegue un momento donde no tengamos cartas ahí. Bueno, podemos tener cosas en contrabando, en nuestros recursos, que podemos jugar por contrabando y el rival no tiene tanta constancia de que eso esté ahí. Por tanto, es muy importante contra el control. Sin embargo, lo más importante yo creo que es la parte de una segunda mano. Si yo voy a arreglar algo que está en mi casa y en la caja de herramientas solo tengo un martillo, pues voy a poder resolver ciertos problemas. Si tengo que desatornillar un tornillo para luego cambiar una puerta de sitio porque está chirriando, yo qué sé, el martillo no me va a ayudar. O si me va a ayudar voy a acabar rompiendo la mesa, ¿no? Ejemplo tonto, absurdo, que creo que todo el mundo entiende. Si yo, aparte de mis 3 cartitas en la mano, tengo alguna en contrabando en recursos, tengo mayor capacidad de poder reaccionar y adaptarme a lo que necesite la partida. Pero tener más opciones siempre es bueno. Y en única mano, ¿por qué pongo única mano? Porque puede ser que realmente no tengamos cartas en la mano. Y eso supone que no podríamos hacer nada en el set 1. En el set 2 podemos jugar cosas desde contrabando. Si echamos un poco la vista atrás, en el set 1 teníamos cartas muy jugables, super meta. Chispa de la rebelión, K2, lanzar con la fuerza. Cartas que interfieren con nuestra mano, ¿no? Si el rival nos la juega, normalmente va a hacer que en una de nuestras cartas sea descartada. Algunas veces vamos a elegir nosotros, otras veces no. Hay otras cartas que lo que nos hacían era descartar y robar, o robar y descartar. Se meten con nuestra mano, y eso normalmente era aleatorio. En este set 2 han venido muchísimas más cartas, y muchas de ellas son súper buenas. Saqueo. Elige un jugador, ese jugador descarta 2 cartas de su mano. No hay trato, cada adversario descarta una carta de su mano, y tú robas una carta. Basín. Puedes mirar la mano del rival, descartas una carta y le haces robar, ¿no? Para romper un turno potente. Le quito la carta de 4 recursos para que no me juegue nada este turno.
Despojar de autoridad. Roba una carta, cada adversario que controle más recursos que tú, descarta una carta de su mano. Y Poudammeron, que dentro de sus opciones, descartas una carta tuya para hacer que el rival descarte una carta. Entonces, hay muchas más cartas que se cruzan, que se meten, que molestan a nuestra mano. Por tanto, si nos quitan la jugada, si nos dejan totalmente sin ningún tipo de cartas, tener contrabando nos habilita a seguir en partida. ¿Era la mejor jugada esa de contrabando? Quizá no, pero era entre no jugar nada, o jugar algo malísimo, o jugar algo más o menos bien, o incluso bueno. Creo que el valor está muy claro. Y es importante en estas opciones, ¿no? Diferenciar un poco entre draft y sellado y construido. En construido, normalmente, pues si metemos cartas de contrabando, van a ser las mejores cartas, ¿no? Salvo que tengamos un deck súper enfocado a contrabando, normalmente vamos a elegir las mejores cartas que ya son fuertes de por sí, quizá muchas veces ni siquiera por el propio contrabando, sino por su habilidad, van a estar ahí. Pero en draft y sellado, que es un deck que a lo mejor no nos sale tan redondito, tan bonito, ¿no? Sobre todo en sellado, bueno, tener cosas de contrabando por si en algún momento la partida se alarga, no tenemos un buen robo, y dices, ¿dónde voy yo con estas dos unidades? O estos dos eventos que no, necesito un cuerpo en mesa, necesito un centinela. ¡Boom! Te lo saco por contrabando. Entonces, dependiendo del formato, tener contrabando es aún más potente para resolver ese problema de cómo respondo ante esta situación que me está planteando el rival o ante esta situación que la partida me está exigiendo, ¿no? Necesito sacar algo por el espacio porque me están reventando. Navecita con centinela desde contrabando, maravillosa. Mucho impacto. No, pero qué maravilla, pues nada, es infalible contrabando. No, hay cosas que hacen daño a esta nueva mecánica, ¿no? Por un lado, el sobrecoste. Claro, normalmente todas las cartas con contrabando, normalmente, van a tener un coste adicional, ¿no? Van a ser más caras. Es el precio a pagar por llevar ahí la carta en los almacenes secretos de nuestro halcón milenario. Además, puede ser telegrafiado, en el sentido de lo que he dicho antes, ¿no? Le quedan 3 recursos, pues el rival tiene que pensar, ok, por 3 recursos, ¿qué me puede jugar? Me puede jugar esta carta. Y por contrabando, ¿qué me podría jugar? Esta carta es muy buena, es muy meta. Tengo que jugar en torno a ella. Entonces, más o menos se puede un poco prever si conoces el meta, conoces el deck del rival. También, si es el mejor de 3, ya el rival te ha visto el deck. Entonces, tus cartas con contrabando pierden un poquito ese poder de sorprender al rival, ¿no? Y también hay cartas concretas que se cruzan por completo con esta mecánica. Vamos a ver dos ejemplos. Tenemos al DJ, al famoso DJ, matado por muchos y cada vez está ganando más valor a raíz de muchos vídeos que está sacando la gente. ¿Por qué? Porque cuando lo jugamos por contrabando, le robamos el control de un recurso al enemigo. Si ese recurso tiene la palabra clave de contrabando, la vamos a poder jugar. Y por tanto, cuando destruyan o saquen de la mesa a DJ, no vamos a tener el malus de que el rival vuelva a recuperar el recurso. Entonces se mete un poquito, se cruza un poquito con esta parte de contrabando. Y por supuesto, oficial de sensores. Yo cuando vi esta carta me preocupé muchísimo. Cuando la jugamos, podemos mirar hasta 3 recursos del rival. Y si son de contrabando, los descartamos y ponemos tantas cartas como hemos descartado, hasta un máximo de 3, obviamente, del tope en la parte de recursos del rival y entran giradas. Entonces, en un deck súper enfocado a recursos, ¿no? Pongamos ejemplos extremos para que se comprenda bien. Oficial de sensores es una carta súper disruptiva. Si la jugamos como primera acción de la fase, podemos mirar las cartas, le giramos hasta 3 y se las descartamos y ponemos otras 3. ¿Qué supone esto? Que si teníamos 5 recursos y me han girado 3, ahora solo tengo una jugada de 2 recursos. Es disruptivo al máximo. Por suerte, parece ser que contrabando no va a ser una mecánica súper mega presente, con decks súper centrados en ellos. Por tanto, esta carta pierde un poquito de valor. Pero como banquillo, en ciertos metas donde sabes que te puedes enfrentar a este tipo de decks, es una carta muy a tener en cuenta. ¿Cómo la aprovecho? A ver, ¿cómo la aprovecho? Por un lado, mazos súper centrados, muy centrados en contrabando. Vamos a poner ejemplos. Mazos con bastante contrabando, o sea, tiene bastantes cartitas porque tiene sinergias, se le puede aprovechar muy bien por la habilidad del líder, etc. Y otros, cartas metas y ya, ¿no? Cartas que son muy buenas de por sí. Que sea contrabando es un punto extra, pero no es la razón exacta o súper necesaria para poder incluirla. Y ahí está, ¿no? Muy centrados. Obviamente, Lando Calrissian y Hondo Onaka. ¿Por qué? Porque los dos tienen directamente sinergias con el contrabando. Lando va a poder pagar 2 recursos menos por cada carta de contrabando que quiera pagar de ese modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el halcón milenario de Lando cuesta 6. Si lo saco por contrabando, cuesta 4. Muy bien.
a cambio de tener el malus de romper luego un recurso. Y Hondo Naka lo que ocurre es que cada vez que juega una carta por contrabando va a mejorar sus unidades con estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, claramente son dos decks, sobre todo el de Hondo, que quiere meter muchas cartas con contrabando para sacar mucho partido a su habilidad. Lando puede ser más sorpresivo, más el momento de ¡pa! Como flashes de contrabando, pero Hondo sí es puro contrabando para sacar valor a su deck. ¿Son dos líderes muy meta? Hondo, en mi opinión, a día de hoy no, veremos qué pasa en el futuro. Lando tiene mucho potencial, pero veremos qué depara el futuro, ¿no? Y con bastante contrabando. Bueno, Boba Fett, por un lado, se beneficia. Toda carta... No dice que tengan que ser cartas jugadas desde la mano, ¿no? Para poder aprovechar ese +1/+0 a una unidad cuando juegas una carta que tenga una palabra clave. Por tanto, tener cartas de contrabando que puedan salir por ahí, que sean verdes o con el color que le quieras meter, normalmente amarillo, va a poder beneficiarse de un modo muy fácil de esa habilidad suya. Entonces, muy bien. Y Kylo, muy interesante, Kylo nos pide descartar cartas de nuestra mano para potenciar unidades que están en la mesa. Y luego, cuando él sale, sus estadísticas van a depender de cuántas cartas tenemos en la mano. Por tanto, poder tener pocas cartas en la mano, pero sacar cosas por contrabando, no nos daña tanto. Puede salir muy bien, ¿no? Hay decks de Kylo con amarillo que justamente meten el Blaster y otro tipo de... el Jetpack y este tipo de cartitas que salen desde contrabando, que son bastante ofensivas y pueden hacer mucho daño al rival, que viene muy bien. Entonces, gira en torno a la mecánica de tener pocas cartas, pero sigo teniendo cartas que jugar porque están en recursos. Entonces, ganar, ganar. Y la otra opción, como habíamos dicho, son solo cartas meta. Vamos a meter las mejores cartas por lo potentes que son. Y tienen contrabando, maravilloso, pero no necesariamente la quiero jugar por contrabando. Recuerden que voy a hacer un vídeo en unos días en los que voy a hablar de las que yo creo que son las mejores cartas de contrabando. Pero bueno, algunos ejemplos que claramente van a estar en ese vídeo es el Blaster de L44 de primera. Por un recurso es un +2/+0, que si lo jugamos por contrabando es amarillo, pero atacamos inmediatamente con esa unidad. Entonces tenemos a Kylo fuera, sacamos el Blaster para que ataque, tiene muchas estadísticas porque no tengo cartas en la mano, y encima, boom, ataco con un +2 a algo. Entonces, muy bien para esa parte más ofensiva de ese deck. La mochila propulsora, este Jetpack, coste 2 amarillo, es un +2/+0. Cuando lo jugamos le damos un escudo al rival que se va al final de la fase. Estadísticas ok, sorprende ese escudo que viene un poco de la nada, el rival contaba con hacer un tradio favorable, ahora no, ahora le pongo un escudito. Y qué decir de intervención oportuna, fue de las primeras que salió cuando se mostró la mecánica de contrabando. Por coste 1 dar emboscada a un rival, a una unidad, maravilloso. Y por contrabando pagar solo uno más, 2. Buenísima, buenísima carta. Vale, ahora entremos ya, como han visto, hemos ido de macro a micro, ¿no? Hemos ido desde explicación, por qué es una buena mecánica, qué le hace daño, cómo enfocar los decks. Ahora vamos a hablar un poco más de cartas en concreto. El diseño de las cartas de contrabando gira principalmente en torno a 3 cositas: el coste, los aspectos y las habilidades. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto al coste, normalmente hemos dicho ya que las cartas suelen costar más. Ejemplo, Basin Netal. Es un coste 2 que cuando sale por contrabando cuesta 4. Luego cada uno decidirá si la habilidad, si el impacto de esa carta merece la pena sacarla o no. Por contrabando, con Basin, respuesta rápida, sí. Intervención oportuna, rompe un poco esta regla, sí cuesta más, pero no cuesta 2. Normalmente casi todo cuesta 2. Bueno, cuesta solo 1 más. Muy bien. Y Halcón Milenario cuesta 6 de base, con contrabando cuesta 6. ¿Qué pasa? Que pierde una habilidad cuando la jugamos por contrabando, pero el coste no se ve modificado. En cuanto al aspecto, casi todas las cartas van a tener el mismo aspecto en contrabando que tienen cuando es jugada desde la mano o desde de otros modos, ¿no? El Blaster 44 es roja, pero saliendo de contrabando es amarilla. Chewbacca es azul, pero cuando sale por contrabando es roja. Y DJ es mono amarilla, pero cuando sale por contrabando es doble amarilla, ¿no? Hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas. En cuanto a las habilidades, hay cartas que ganan habilidades adicionales cuando son jugadas por contrabando. Tenemos la tripulación corsaria, que es un 2-2-2, que cuando sale por contrabando le damos 3 fichas de experiencia. Sería un 5-5 por un coste mayor. Tenemos a Cassian, que cuando sale por contrabando sale preparada, por tanto podríamos atacar después cuando nos vuelva a tocar con él, ¿vale? Y Primera Luz, cuando sale por contrabando, hacemos 4 daños a una unidad aliada. Y claro, cuesta lo mismo. Es coste 7, pero a cambio de
ese bonus de poder jugarla desde recursos, por contrabando, le vamos a hacer 4 daños a una unidad aliada. Que en principio suena mal, pero claro, en cuanto vemos que comba con tesón, con grid, ¿no? Ahí salen cositas, salen cositas. Y nada, gente, resumen, en mi opinión es una muy buena mecánica, es una mecánica que ojalá venga para quedarse, pues sobre todo porque si no, los líderes que dependen un poquito más de contrabando o que su habilidad gira mucho en torno a contrabando van a perder valor a futuro. Es bastante meta dependiente porque si salen cosas que lidian muy bien con el contrabando, que te giran recursos, que te los roban, que no sé, pues puede doler. Y también si hay cartas súper importantes, ¿no? Cartas muy meta, el último punto, los rivales van a saber que la tenemos y van a jugar muy fácil en torno a, tengo que tener en cuenta que está ahí en recursos si me la quiere jugar. La tendrá o no la tendrá, la jugará o no la jugará, pero el rival ya va a empezar a jugar en torno a ello. Una parte negativa o positiva, depende del tipo de jugador que sean, es que complejiza el juego. Al final tenemos muchas más opciones y son opciones que no estamos viendo. Entonces, o tenemos una super memoria o tenemos que estar continuamente de, bueno, dejo aquí mi mano, miro las cartitas y voy viendo, ¿no? Esto para bien y para mal está ahí y es importante que todo el mundo juegue en torno a ello, que lo tengan muy en cuenta. Y nada, gente, me gustaría saber muchísimo lo que opinan ustedes sobre contrabando, si les parece que es una mecánica interesante, si es aburrida, si les ha dado partidas, si les ha roto partidas. A mí me han roto partidas cuando me han jugado en contra. Y nada, espero que les haya gustado. Vendrá muy prontito el vídeo de mejores cartas de contrabando en mi opinión. Luego veremos si me confundo o no me confundo, si son meta o no son meta. Y nada, la siguiente semana lo dedicaré, no sé si a capturar o a recompensa. Por favor, voten en comentarios a ver qué les gustaría que traiga, si una u otra mecánica primero. Y nada, bonita semana y nos vemos el viernes con el direct, con el vídeo abriendo la cajita de 24 y el sábado en un súper directazo hablando de noticias y sorteando la cajita, ¿de acuerdo? Entonces, gente, bonita semana. Chao.